El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 6:51 en A Primera Hora. Gracias al aporte de la doctora Rocío García. Me dice, no hay vitamina C en las farmacias. Miren ustedes. Jorge Maldonado me escribe desde Cayambe. Todas las farmacias en el norte de la provincia desabastecidas. No hay cubrebocas, no hay gel, no hay alcohol, no hay vitamina C en ninguna presentación. Nos está señalando justamente nuestro amigo oyente, Jorgito, desde el cantón Cayambe. Hablemos del coronavirus. Creo yo que esta entrevista va a ser muy, muy valiosa, sobre todo para desmitificar todo lo que se está señalando. Un especialista en la materia, el doctor Pablo Araujo, docente investigador, está ya aquí en A Primera Hora. Doctor, bienvenido, qué gusto. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Fabricio? Muy buenos días, Silvat. Gracias por la invitación. Gracias por la gentileza. A ver, encantado. Hay temores infundados, tenemos razón en toda esta ola de ir a las farmacias, de agotar el gel, de agotar el alcohol, de buscar mascarillas, qué sé yo. ¿Hay razones fundadas para eso, doctor? Pienso que absolutamente no, Fabricio. Y yo te diría que lo que primero tenemos que hacer para todas las personas que nos escuchan y que nos están viendo es sacarnos de la cabeza esto de la nube verde, del meme de los Simpsons que van dando por la calle y que nos va a contaminar y que nos va a matar a todos. Definitivamente yo pienso que esto de la distribución de la información de forma tan masiva, tan grande, es lo que nos ha puesto en este, llamémosle, problema de pensamiento colectivo. No le quiero llamar histeria colectiva, sino esta locura colectiva de ver cómo se terminan las mascarillas, cómo se termina el alcohol en las farmacias, la vitamina C ya no está en cuestión de horas del fin de semana. Entonces, sí, completamente infundado. Ya tenemos la información en los canales oficiales. Lo que nos recomiendan básicamente es la higiene de lo que son las manos, lavarnos 20 segundos las manos con agua y con jabón, y pues no llevarnos a la cara las manos. Esto del gel antiséptico lo escuché de la ministra de Salud el fin de semana cuando salió el primer caso, pero revisando la información en lo que es la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, no está puesto ahí entre las líneas que ellos lo colocan. El gel antibacterial. El gel antibacterial, exacto. El colocarlo después del lavado de las manos. Pero ¿sirve o no sirve el gel antibacterial? Sí, por supuesto que sirve. O sea, pero lo más recomendado es lavarse. Es de lavado de manos. Es de lavado de manos, correcto. Ya. Y el uso de alcohol, por ejemplo, alcohol antiséptico. O sea, no hablamos del gel, hablamos del alcohol, igualmente que el gel. Bueno, el alcohol ya sería pensado para lo que son superficies como la mesa que tienes aquí. La mesa o mi computadora. El celular, el ordenador, ¿no es cierto? Para eso podríamos utilizar el alcohol antiséptico, o sea, para desinfectar superficies planas, pero el alcohol en nosotros no, salvo que tengamos una herida, ¿no es cierto? Para poder cicatrizarla. Claro, pero cuando uno tiene una herida con el alcohol le arde, ¿no? Por supuesto, claro, o sea, pero versus esto del coronavirus, pensar en el alcohol y que vaciar las farmacias del alcohol, yo personalmente no le veo muy coherente frente a lo que estamos viviendo. O sea, con su explicación entonces, y esto es importante, el doctor Araujo nos dice lavado de manos constantemente, estos 20, ¿cuántos segundos dijo usted? 20 segundos. 20 segundos de lavado de manos. Uno entendería que lo que debería agotarse en el mercado es el jabón. Es el jabón y el agua, claro. Que felizmente hay bastante jabón. El tema de la mascarilla. Se justifica que compremos, que hay gente, yo ayer veía aquí en Quito inclusive, a gente que andaba con mascarilla en la calle. ¿Se justifica eso? Yo pienso, Fabricio, que también estamos ahí frente a luchar contra toda la no información verificada de las redes sociales. Hablar de mascarillas, ¿quién debe utilizar mascarilla? Los profesionales de la salud que están atendiendo los casos, los profesionales de la salud que están en el laboratorio y las personas que presenten sintomatología respiratoria, sea o no coronavirus. La idea del uso de la mascarilla no es para evitar que te llegue el virus, sino es para evitar que si es que tienes alguna afectación respiratoria, tú lo esparzas. Ya, correcto. Entonces, o sea, si yo, por ejemplo, tengo gripe o tengo tos, sí debo usar mascarilla. Correcto. Si yo la tengo. Exacto, para evitar que esparzas la enfermedad que tengas. Ya, pero si no la tengo, no tiene sentido. No tiene sentido el uso de la mascarilla. ¿Ya?
Entonces, esta necesidad que tiene la gente de comprar no se justifica. No se justifica, ya te digo, pienso yo que es porque ves los memes, las imágenes que te llegan de China, de la gente puesta la mascarilla, andando en la calle, porque salió esto del coronavirus. Pero pensemos también que el uso de la mascarilla en ciudades de altísima contaminación ambiental es por el particulado que existe en el aire. No tanto para evitar de que te lleguen los virus como la enfermedad que estamos hablando ahora, sino para bajar un poco la incidencia de las partículas finas que están en el aire. Pero esto ya es hablando de ciudades que tienen índices de polución muy altos. Aquí, por ejemplo, tengo un mensaje de un oyente, de Karina Morales, que me parece muy interesante. Dice, en los buses, y habla del tema de los buses, eso también ayer se mencionó mucho en las redes sociales. Dice, los tubos son muy sucios, habrá todo tipo de bacterias y virus, pero sobre todo en los buses hay una aglomeración. Imagínese usted que al lado, digamos en esta aglomeración, puede haber una persona que tenga gripe o que tosa y va a generar algún temor. ¿Qué hacemos con el tema del transporte público? Que eso también ha generado temores. Perfecto, sí, de verdad que es una gran pregunta. Y te lo respondo como se lo respondí a mi hija de 14 años este día sábado que conversábamos al respecto. Si estás dentro del bus, ¿no es cierto? Primero, la responsabilidad de la persona que tiene la afectación respiratoria, ¿no es cierto? Es toser sobre el codo, ¿de acuerdo? Si es que por algún evento, ¿no es cierto?, la persona no tiene la precaución de toser sobre el codo, ¿verdad? Y tose de manera abierta sobre lo que son los tubos, donde tú te agarras, ¿verdad? Posiblemente tú no veas a la persona que haya tosido porque ya pasó, ya se bajó y tú te subiste, te agarras del tubo. No por agarrarte del tubo inmediatamente ya vas a contraer la enfermedad. O sea, no entra por la piel de la mano la enfermedad. ¿Dónde viene el problema? Cuando tú has tomado el tubo del autobús, ¿no es cierto? Y te lo pones la mano al rostro, ¿no es cierto? Es ahí donde viene el problema y es ahí la recomendación fundamental. Lávese las manos constantemente. No puedes lavarte porque estás en el bus. En este caso ya vendría el uso de estos pequeños frasquitos del gel antiséptico, del gel antibacterial, ¿verdad? Pero mientras no te lleves las manos al rostro, ¿no es cierto? Te bajas del bus, encuentras un servicio higiénico y te lavas las manos de estos 20 segundos. Entonces, estás en el bus, ¿no es cierto? Si tienes la afectación respiratoria, pues sobre el codo, el uso de la mascarilla si es que lo tienes, si no, no hace falta, y pues no estarse llevando las manos del rostro. Yo esperaría que con estas medidas que nos han recomendado, ¿no es cierto?, el sentido de higiene global mejore, porque la idea fundamental es cortar los canales de transmisión del virus. ¿El virus se puede curar? Que creo que es la pregunta del millón. Mucha gente ha escuchado lo que pasó en la China, la cantidad de fallecidos que se han dado, toda la viralidad generada en los medios digitales en torno a este tema, pero creo que no hay claridad sobre si se pueden los pacientes con coronavirus recuperar o la muerte es inminente. Creo que es una pregunta muy recurrente que se hace el público. La tasa de mortalidad de este virus hasta el momento reportado es baja. Estamos hablando de un 2% de los casos muy graves, ¿no es cierto? Dentro de los grupos más sensibles de las personas, los niños inferiores a los 9 años y las personas superiores a los 65 años. Salió un tuit de uno de los científicos de una de las universidades nacionales que nos decía, se está probando un antirretroviral de amplio espectro, pero que estamos recién en la fase 2. Es decir, empezando a encontrar los casos de coronavirus y probar el antirretroviral para ver qué efectividad tiene. Entonces, no olvides, Fabricio, que más o menos son 6 meses del tiempo en el cual mínimo se necesita para que un medicamento, ¿no es cierto?, un químico pueda actuar sobre los virus. Entonces, pensaría yo que con la velocidad con la que estamos andando en lo que es información, los servicios sanitarios coordinados a través de lo que es la Organización Panamericana de la Salud, más los laboratorios, pues esto se podría controlar, ¿no? Ya, pero la vacuna serviría para prevenir. Para que tu cuerpo luche de mejor forma contra la infección que viene por el virus. En este momento no hay una vacuna. ¿Se puede curar el coronavirus en este momento? En este momento pienso que no. ¿Ya? Me atrevo a decir que en este momento no. O sea, va a depender también si es que alguien no se trató con antelación y se encuentra en estado crítico, tiene más riesgo de fallecer. También se ha señalado que las personas con un rango de edad mucho más alto, es decir, los adultos mayores, por su propia condición de tales,
tienen más posibilidades de fallecer que una persona más joven. Sí, por supuesto, Fabricio, pero o sea, si una persona adulta sobre los 65 años tiene una neumonía, tiene una probabilidad también de fallecer similar a la que sucedería si tuviera coronavirus. Entonces no es que el coronavirus definitivamente va a ir hacia la muerte, como otras afecciones respiratorias. Un adulto mayor con una neumonía fuerte puede llegar a fallecer sin ningún problema, por más atención de que se le dé en las unidades de salud. En el Ecuador, doctor, ¿estamos preparados para enfrentar esta situación desde el punto de vista de infraestructura hospitalaria, los equipos, la preparación, la presencia de especialistas médicos? ¿El país está preparado? Yo pensaría, Fabricio, que sí. Hay que confiar en los servicios de salud del Ecuador. La gran diferencia es que los servicios de salud del Ecuador no tienen una cuenta en la cual te publican memes graciosos que se distribuyen como pólvora en las redes sociales. Es interesante porque si tú ves la medicina con ojos de retrospectiva, estamos viviendo pues avances en nuestro país, ¿no es cierto?, de profesionales de la salud que aportan muchísimo. Entonces yo pienso que sí, básicamente la idea es detectar los casos, que se lo ha hecho de una manera rápida, ¿sí? Para detectar el caso pues necesitas sacar una muestra de la persona que está afectada y pues colocarlo en los amplificadores de PCR, todo lo que es la parte molecular, saber que es exactamente coronavirus, aislar a la persona, ¿no es cierto? Y pues tener monitorizado todo lo que sus entornos, los posibles infectados. Yo pienso que hasta el momento, con la información que hemos tenido de los canales oficiales, puedo decirte de que se está actuando dentro de los protocolos que pide la OMS, que pide la Organización Panamericana de la Salud. Ayer, por ejemplo, doctor, cuando las autoridades del Ministerio de Salud anunciaron que son 5 personas más las contagiadas, se hizo una diferencia entre la paciente 1, que está en estado crítico, que se encuentra en una unidad de cuidados intensivos en una casa de salud, y se señaló que hubo 5 personas más de su entorno más cercano que también han dado positivo, pero que su situación no reviste gravedad, que sobre ellas se ha dispuesto un aislamiento domiciliario, es decir, no se ha dispuesto que sean trasladadas a un hospital, sino que permanezcan en sus hogares, y se ha establecido en torno a esos hogares una especie de cerco epidemiológico en Guayaquil y en Babahoyo. ¿Es una decisión correcta? Y le hago esta pregunta a usted, que es el especialista, porque este anuncio volvió a generar inquietud en la población. Mucha gente decía ayer, a ver, pero si tienen, si dieron positivo en el examen, deberían estar en un hospital y no en su casa. Más allá de que una explicación de la ministra en el sentido de que su caso no reviste gravedad. ¿Tiene lógica eso, doctor? Por supuesto que sí. Explíquenos, por favor, doctor. Por supuesto que sí, Fabricio, porque el que tengas el virus, ¿no es cierto? Primero te conviertes en un potencial agente de transmisión del virus. Entonces, la idea es aislarlo, ¿no es cierto? ¿Dónde lo aíslas? Depende de la sintomatología, de la patología que la persona exhiba. Si el caso no reviste gravedad, y esto debe ser evaluado totalmente por los servicios sanitarios y médicos del país, pues el aislamiento en casa está perfectamente recomendado, y como te decía, son las líneas que distribuye la OMS y la Organización Panamericana de la Salud. Si el cuadro respiratorio se complica, ya conviene colocar a las personas dentro de los servicios de los hospitales para ir controlándoles. Pero no solo, ya te digo, no solo es del tema del coronavirus, dependerá también de la sintomatología que las personas tengan. Entonces yo pienso que la forma en que se ha actuado es correcta, y es lo que se pide para no diseminar, porque la idea es cortar la cadena. Si aíslas tú a la persona en casa, tienes vigilancia, ¿no es cierto?, de lo que está pasando, lo que estás haciendo es cortando la cadena para evitar posibles contagios adicionales. Claro, el tema, y yo sí entiendo a quienes tienen temor cuando se enteraron ayer que hay este aislamiento domiciliario, porque el sábado se conoció que una persona que debía estar en ese aislamiento domiciliario por una cuestión de precaución, finalmente se determinó que no tiene ningún tipo de síntoma, pero esta persona que debía ser parte de este cerco epidemiológico salió de su casa y fue a la Universidad de Guayaquil a querer dar un examen. Y resulta que en la Universidad de Guayaquil, en la facultad, hubo todo un revuelo, que tuvieron que cerrar la facultad y establecer allí también un cerco. Digo, por eso tal vez es fundado este temor que existe de que hay gente que no respeta los cercos epidemiológicos. Pero es que ahí viene el desconocimiento, es decir, la persona que salió, ¿no es cierto? La verdad no lo sé si es que ya presentaba síntomas, pero incluso si no tenerlo y es un caso confirmado, pues tiene que quedarse en casa. Doctor, ¿el coronavirus es una epidemia? ¿Es una pandemia? ¿Cómo le llamamos hoy? Ahí hay 3 términos.
Primero tienes enfermedades endémicas. Una enfermedad endémica, por ejemplo, es algo que ya nos acompaña. Hablemos nosotros de aquí en el Ecuador de lo que es malaria, eso es endémico. El HIV es algo endémico, es una enfermedad ya presente. Una epidemia es algo que de repente aparece, ¿no es cierto? Y es controlado. Y una pandemia es cuando aparece la enfermedad y se distribuye rápidamente para luego transformarse en epidemia. Entonces podemos decir de que el coronavirus es una pandemia porque apareció y se distribuyó de forma rápida, pero que se está transformando en una epidemia. En este momento. En este momento. Correcto. El tema de los animales, que de eso también estaba leyendo rápidamente algún mensaje de oyentes que nos están sintonizando. Estamos dialogando con el doctor Pablo Araujo, docente investigador. El tema de los animales de compañía, los perros, los gatos, por ejemplo, ¿pueden ser agentes portadores? No. De la información que tenemos no son agentes portadores los gatos y los perros de compañía. O sea, en los animales de compañía no hay problemas. Ningún problema. Y por ejemplo, en el caso de la costa de la Amazonía, murciélagos, por mencionar ese ejemplo. A ver, pensemos, Fabricio, de que la familia de los coronavirus, porque no solo es uno. Nosotros ahora le llamamos a la cepa del COVID-19, es porque tenemos varios coronavirus, exacto, ¿no? O sea, desde el 1 hasta el 19. Ya. O sea, había 18 coronavirus. Sí, exactamente. De los más conocidos, lo que es del SARS y el MERS, que provienen de animales. Lo que es SARS, lo que es MERS, por ejemplo, salió de lo que son los camellos, la gripe esta del Medio Oriente, ¿no es cierto? Esto se ve de que el origen, ¿no es cierto?, ha sido los murciélagos en el Medio Oriente y que la primera transmisión se dio en el mercado de animales vivos allá en China. ¿De acuerdo? Entonces, esto se llama zoonosis, Fabricio. Son enfermedades que son transmitidas desde los animales al ser humano. Hacia el ser humano. Y ya ha habido casos al respecto. Voy cerrando esta entrevista con un par de inquietudes adicionales. Acá nos preguntan si cabe cancelar los eventos masivos. Si cabe cancelar los eventos masivos. Por ejemplo, en Guayaquil se dispuso que, y eso ocurrió, el partido del Barcelona con Liga de Puerto Viejo se jugó sin público. Y hubo una decisión de que los eventos masivos se cancelen. Me imagino que son conciertos, partidos de fútbol o qué sé yo. ¿Cabe esta medida? La verdad que eso se lo debe tomar en cuenta, pienso yo, desde el punto de vista de diseminación de la enfermedad, la verdad. Y más que nada de la conciencia de las personas, ver su circunstancia personal en la afectación. Es decir, Fabricio, si tú te sientes que tienes una molestia respiratoria, ¿no es cierto?, no asistas a un evento donde vas a encontrarte con muchísimas más personas, salvo que sea importantísimo de que tu presencia esté ahí. Acá me dice Tere Menéndez, en Hong Kong están en cuarentena las mascotas. Eso ya no sabría decirte por qué están en cuarentena las mascotas y de dónde salió la información. Claro, o sea, será un meme que salió en Hong Kong. La verdad no lo sé, Fabricio. Muy bien, doctor. Gracias por el tiempo y por estos aportes que creo yo este tipo de entrevistas contribuyen a desmitificar estos temas. Gracias por la gentileza. Gracias, Fabricio. Buenos días. La presencia del doctor Pablo Araujo, docente investigador, conversando aquí en A Primera Hora justamente sobre los temas asociados a la presencia del COVID-19, el coronavirus en el Ecuador. Mucho ojo con las recomendaciones, rijámonos a la información oficial, abundemos en detalles sobre las medidas de prevención, el tema de la mascarilla, el tema del gel, el tema del alcohol. Bueno, analicemos aquello, lo fundamental, lavarse las manos. 20 segundos, lavado de manos con jabón, constantemente, hagámoslo y evitemos tocarnos la cara evidentemente. 7 de la mañana con 7 minutos en A Primera Hora. 7 de la mañana con 12 minutos. Gracias a todos por acompañarnos. Hace pocos minutos el doctor Pablo Araujo en este espacio de noticias, él es docente, investigador, explicó que el lavado de manos por al menos 20 segundos es fundamental para luchar contra el coronavirus. Además dijo que el uso de mascarilla no es necesario si es que no presentan los síntomas. Explicó que las mascarillas deben ser usadas por quienes presenten sintomatología. Dijo que este utensilio sirve para evitar que el virus se esparza. Destacó además medidas importantes como, por ejemplo, al toser, hacerlo hacia el codo y cuando en lugares públicos deba tocar diferentes puntos, pues evitar
llevarse las manos a la cara. Dijo también que en este momento no se puede curar el coronavirus porque aún no existe la vacuna. Sin embargo, se está trabajando en hallar la medicación necesaria para atacar a este mal. El tener el virus te convierte en un potencial agente de transmisión. Lo ideal es aislar al paciente. Esto señaló en torno al tema del aislamiento en casa, que es una de las medidas que se está adoptando aquí en el país como medida de prevención, y dijo que está perfectamente recomendado si los síntomas son leves. Si el cuadro se complica, hay que tomar otras medidas y trasladar a los pacientes a centros de salud y hospitales. Lo ideal es cortar el centro epidemiológico, así lo dijo el doctor Pablo Araujo aquí en A Primera Hora, que explicó también que los animales de compañía no son agentes transmisores del virus, y además dijo que si usted presenta síntomas respiratorios, evite acudir a eventos masivos y a lugares públicos para evitar el contagio. 7 de la mañana con 13 minutos.